Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Soy portero de hoteles. Llevo casi 20 años trabajando en recepción, especialmente en establecimientos pequeños, rurales, donde el trato con el huésped es más directo. Me gusta la rutina, la calma de los meses fuera de temporada, y la forma en que los días se arrastran cuando no hay nadie más en el edificio. Por eso acepté sin dudar cuando me ofrecieron cubrir la baja de invierno en una casa rural de estilo victoriano, situada en lo alto de una colina, cerca de la alberca. El establecimiento había sido adaptado para turistas hace poco, y solo recibía visitantes de abril a septiembre. El resto del año, la propiedad quedaba vacía, y alguien debía permanecer allí para asegurarse de que todo seguía en orden: tuberías, ventanas, calefacción, seguros, facturas. Pagaban bien. Me gustaba la idea de trabajar solo. Llegué en noviembre. La casa era preciosa, simetría perfecta, techos altos, escaleras de madera encerada y un vestíbulo con vitrales que teñían el suelo de colores a ciertas horas del día. Había 6 habitaciones para huéspedes, todas en la planta superior, decoradas con muebles antiguos y cuadros de paisajes oscuros. Yo debía dormir en la 7ª, un cuarto más pequeño junto a la cocina. Las primeras semanas transcurrieron sin novedad. Revisaba los radiadores, me ocupaba del correo, leía por las noches en el salón principal, junto al fuego. Comía en la cocina de servicio y a veces me permitía poner música por los altavoces del comedor, sabiendo que nadie se quejaría. Fue en la 3ª semana cuando noté algo extraño. Una de las habitaciones de la planta superior, la número 4, amaneció con la cama deshecha. Yo mismo había cerrado todas las puertas con llave. Era parte de mis funciones, sellar las habitaciones al inicio del invierno y no abrirlas hasta marzo. Había anotado el cierre en el registro. Sin embargo, allí estaba, las sábanas arrugadas, la colcha caída al suelo, el espejo del baño ligeramente empañado, como si alguien se hubiera duchado unas horas antes. No había huellas. No había puertas forzadas. Solo el signo silencioso de una presencia que no debería haber estado allí. Revisé todo el sistema de seguridad. La puerta principal no mostraba signos de entrada. Las llaves de las habitaciones estaban todas colgadas donde las dejé. Ninguna forzada. Nadie había entrado desde fuera. Al menos, no por un acceso convencional. Limpié la habitación 4. Lo hice con esmero, como si esperara que eso borrara la inquietud que me dejó encontrarla usada. Volví a tender la cama, abrí las ventanas, ventilé el baño. No encontré nada fuera de lugar, salvo una pequeña muesca en la pared junto a la mesita de noche. Parecía hecha con la uña. Apenas una línea. Pero no estaba allí la semana anterior. Lo recordaba bien. Porque soy meticuloso. Porque cuando limpio, lo anoto todo. Esa noche, al repasar el libro de registro, me di cuenta de algo más perturbador. Había una entrada escrita en la página de diciembre. No la reconocí. No estaba firmada. Solo decía: Huésped 4. Llegada, noche de viento. Estancia, sin definir. Lo peor no era que yo no la hubiese escrito. Lo peor era que estaba con mi letra. Comparé la caligrafía. Letra por letra. Mis mismos trazos, mis mismos espacios. Pero yo no lo recordaba. Jamás anoté eso. Ni siquiera uso esas expresiones: noche de viento, estancia sin definir. Era como si alguien hubiera tomado mi forma de escribir y la hubiese usado contra mí. Bajé al salón. Apagué las luces. Me senté en el sofá sin encender el fuego. Afuera, el viento había comenzado a soplar con fuerza. Las ramas golpeaban contra los postigos. Pero dentro, todo estaba demasiado quieto. Entonces lo escuché. Desde el piso superior, el crujido del suelo. Pasos lentos. 1. 2. Pausa. Otro. Sobre la habitación 4. Luego sobre el pasillo. Luego nada. Subí con una linterna. Revisé cada habitación. Cerradas. Selladas. La número 4, sin embargo, estaba con la puerta entreabierta otra vez. La colcha, ligeramente arrugada. La lámpara de noche, encendida. Un vaso con agua sobre la mesa, lleno hasta la mitad. No recuerdo haberlo dejado allí.
Ni siquiera hay vasos iguales a ese en la cocina. Empecé a dormir mal. No por ruidos, ni por pesadillas, sino por una sensación que crecía cada noche, la certeza de que alguien estaba despierto al mismo tiempo que yo, en otra habitación de la casa. Que caminaba en paralelo, que hacía pausas cuando yo las hacía, que a veces se detenía justo al otro lado de las paredes finas de este lugar. No se trataba de miedo. Era peor. Era familiaridad. Como si esa presencia supiera exactamente cómo vivía yo, qué rutinas tenía, cuando encendía el café, qué música me gustaba. No invadía mi espacio. Solo lo compartía, en silencio. Una tarde encontré algo nuevo en la habitación 4. Una estampa religiosa apoyada en el marco del espejo. Era antigua, con bordes desgastados y la imagen de un santo desconocido. En el reverso, a lápiz, alguien había escrito: no olvides volver a cerrar. Esa noche revisé todo el edificio. Cerré todas las habitaciones con doble llave. Coloqué cinta adhesiva sobre las jambas para verificar si se abrían. Dormí con la radio encendida y una libreta junto a la cama. Me desperté a las 3:47 con una sola frase escrita en la libreta: la habitación no quiere estar sola. Era mi letra. No recordaba haberla escrito. Ni siquiera recordaba haber despertado antes. Fui directo al piso superior. La habitación 4 estaba, una vez más, ligeramente abierta. La cinta adhesiva cortada con precisión. La lámpara encendida. Y sobre la cama, perfectamente doblada, una de mis camisas. No entendía cómo había llegado allí. Bajé corriendo al lavadero. Faltaba. Era una de las que había tendido esa misma mañana en el patio interior. No podía estar arriba. No por sí sola. Volví al registro. Busqué entradas antiguas. Nada concreto. Solo una nota al margen en una página de 1982. El huésped 4 no da problemas, pero prefiere no estar vacío. Ni firma. Ni aclaración. Solo eso. La última noche que pasé en la casa no fue diferente, al menos en apariencia. Había decidido dejar el puesto. Había enviado un correo esa misma mañana avisando de mi renuncia. Nadie respondió. Lo entendí como una aceptación tácita. Recogí mis cosas. Revisé las habitaciones por última vez. Todas cerradas. Incluso la número 4. Pero algo dentro de mí sabía que no me iría tan fácilmente. Me senté en la recepción, repasando el libro de registro por última vez. Una rutina que hacía más por calmarme que por utilidad. Y allí estaba. Una nueva entrada, escrita en tinta azul. Huésped 4, estancia prolongada. No molestar. No había fecha. No estaba firmada. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que mi nombre ya no figuraba como encargado. Había sido tachado. Sustituido por una línea negra. Como si yo nunca hubiera estado oficialmente allí. Como si yo mismo fuera otro huésped. Volví al piso de arriba. Abrí la puerta de la habitación 4. El aire estaba templado. Las sábanas tendidas. La lámpara encendida. Sobre la almohada, un vaso con agua. Y junto a él, una copia del libro de registro, con mi nombre en la columna de huéspedes, no en la de personal. Volví a bajar. Salí de la casa. No volví nunca. No recogí mi último pago. No respondí más mensajes. Me mudé a otra ciudad, lejos de cualquier alojamiento rural. Dejé de trabajar en recepción. Pero a veces, cuando me alojo por necesidad en alguna pensión o albergue, me aseguro de una sola cosa, que la habitación no sea la número 4. Y si lo es, me marcho. Porque desde entonces, sé algo que antes ignoraba: hay lugares que no quieren estar vacíos. Y si no hay huéspedes, se encargan de crear uno. Durante casi una década trabajé como delineante para una empresa de seguros especializada en siniestros estructurales. Mi tarea consistía en evaluar casas dañadas por desastres naturales o negligencias. Dibujaba los planos, hacía informes de daños y, cuando era necesario, entregaba un informe fotográfico. Fue en ese contexto que me asignaron una inspección en la Sierra de Madrid, en una propiedad de estilo victoriano que había sido adquirida por una aseguradora internacional en un paquete de activos heredados tras la quiebra de un fondo inmobiliario. La casa llevaba años cerrada. Según los registros, el último inquilino fue un artista noruego que residió allí en los años 90 y desapareció sin dejar rastro. No se denunció su desaparición. La propiedad quedó bajo embargo y,
tras años de papeleo, finalmente pasó a manos de la aseguradora. Fui solo. No era raro. Me gustaba trabajar sin compañía. Así podía tomar medidas con calma, revisar detalles y documentar todo a mi ritmo. Me entregaron una llave antigua y una copia en PDF de los planos disponibles. La casa constaba, según ese archivo, de 2 plantas y un sótano inhabilitado. Desde fuera, la vivienda era imponente. Con tejado a 4 aguas, ventanas ojivales y un porche cubierto por enredaderas secas. La verja cedió tras un empujón. El timbre, por supuesto, no funcionaba. Entré. Todo estaba en su sitio, aunque cubierto por una capa de polvo espesa. Cuadros torcidos, alfombras deshilachadas, muebles tapados con sábanas. Lo habitual. Avancé con la linterna, tomando notas, fotografiando el estado de paredes, techos, suelos. Lo curioso vino al subir al segundo piso. Al llegar al final de la escalera, encontré otra escalera más, de madera estrecha y empinada, que ascendía hacia una tercera planta. No figuraba en los planos. No había registro arquitectónico de un tercer nivel. Y sin embargo, allí estaba. Pensé en un error. En una ampliación posterior mal registrada. Subí. La escalera crujía bajo mis pies. El aire cambiaba conforme ascendía, más seco, más denso. Y al llegar al último peldaño, me encontré en un pasillo largo y mal iluminado, con puertas cerradas a ambos lados. Ninguna numerada. Ninguna etiquetada. Y al fondo, una ventana sellada por dentro con tablones cruzados. Y frente a ella, apoyada contra la pared, una silla vacía, orientada hacia mí. Volví a bajar. Necesitaba comprobar los planos originales. Los abrí en el portátil y marqué las cotas. La altura total del edificio, según los registros, no permitía una tercera planta. Ni siquiera una buhardilla. Y sin embargo, yo había subido un tramo completo de escaleras. Había estado en un pasillo. Había contado 5 puertas. Había visto la silla. Volví a subir, esta vez con la cámara encendida, grabando todo. Pero al llegar al segundo piso, no encontré la escalera. No estaba allí. El pasillo terminaba en una pared. Lisa. Blanca. Limpia. Sin marca de escaleras, sin hueco en el techo, sin trampilla. Me quedé helado. Revisé cada centímetro, toqué con los nudillos, palpé los rodapiés, apunté con la linterna. Nada. Revisé el vídeo. Estaba todo grabado, mi subida, el crujido de los escalones, la vista del pasillo, las puertas cerradas, la silla. Incluso el sonido ambiente. Pero al mirar los metadatos del archivo, aparecía una línea extraña. Planta 2B, no registrada. No sabía qué significaba eso. El GPS no debía marcar plantas. No en interiores. Era imposible. Dormí mal esa noche. Soñé con la casa. Pero no con su interior. Soñé con el espacio entre las plantas. Con un piso que no era del todo físico, que respiraba entre los pisos reales. Un lugar angosto, intermedio, donde las cosas que no pueden quedarse arriba, pero tampoco bajar, se arrastran a la espera de ser vistas. Al día siguiente, revisé la casa otra vez. Busqué acceso al sótano. No lo encontré. Ni trampilla, ni escaleras, ni puerta. Solo una zona del salón con eco diferente al caminar. Como si algo, otra vez, respirara desde debajo. Pero lo más perturbador fue lo que encontré en el baño del segundo piso. Sobre el espejo, pegada con cinta envejecida, había una nota escrita en letra infantil. Si subes, no hables. Si bajas, no mires atrás. Y en la esquina inferior derecha, un símbolo. 3 líneas verticales cruzadas por una diagonal. Lo reconocí. Era el mismo que aparecía, en miniatura, en la esquina inferior del vídeo grabado el día anterior. Pasé la tarde revisando mi equipo. La cámara funcionaba. El GPS no mostraba fallos. El vídeo estaba allí, con el símbolo aún visible en la esquina, 3 líneas cruzadas por una diagonal. Hice capturas. Las comparé con otras marcas, emblemas de marcas de agua, metadatos de edición. No coincidía con nada. Ese símbolo no era técnico. Era personal. Volví al segundo piso. Seguí tocando las paredes, esta vez más despacio. Probé golpear con un destornillador. En una zona, justo en la unión entre la barandilla y la pared del fondo, el sonido era distinto. Hueco. Delicado. Casi como si la pared no fuera real. O no estuviera completa.
Di un paso atrás. Apagué la linterna. Esperé. Y entonces lo vi, una sombra. No mía. No proyectada desde la ventana. Era la silueta de una figura sentada en una silla, como la que vi en la supuesta tercera planta. Pero esta vez proyectada desde dentro de la pared. No lo soporté. Salí de la casa. Conduje hasta el pueblo más cercano. Pasé la noche en una pensión. No dormí, pero me sentí a salvo. A la mañana siguiente volví a la propiedad con la intención de cerrar el informe, tomar unas últimas fotos y largarme de allí para siempre. Pero la casa me estaba esperando. No lo digo en sentido poético. Lo digo porque al entrar, algo había cambiado. El pasillo de la planta baja era más corto. Notablemente. Como si la pared se hubiera desplazado medio metro hacia adentro. Como si el espacio se replegara lentamente sobre sí mismo. Como si la casa, poco a poco, empezara a tragarse su interior. Volví a buscar la escalera al nivel desconocido. Esta vez, sí estaba. En el mismo lugar. Silenciosa. Oscura. Esperando. Subí. Pasillo largo. Puertas cerradas. La silla. Pero ahora había algo más. Una puerta entreabierta. No la toqué. No entré. Solo me acerqué hasta el umbral. Dentro había una cama con dosel, completamente deshecha. Una radio encendida, sin señal. Y sobre la almohada, una foto impresa en blanco y negro. Era yo, bajando las escaleras con la cámara al cuello. La imagen había sido tomada desde dentro de la casa, en el mismo ángulo por el que había entrado el primer día. Guardé la fotografía sin pensar. No por valor, sino por necesidad. Como quien recoge un fragmento de algo que no quiere dejar suelto, aunque no comprenda lo que significa. Bajé al segundo piso. Luego al primero. El pasillo seguía encogiéndose. Ahora faltaba más espacio. Una de las ventanas laterales estaba tapada por dentro con madera que no había visto antes. El vestíbulo tenía 2 pasos menos. Era como si la casa se reconfigurara en tiempo real, adaptándose a algo que yo no podía ver. O peor, como si hubiera detectado mi presencia y la estuviera reconociendo. Salí sin cerrar la puerta. No volví a tocar el informe. No mencioné el piso adicional. Ni las marcas. Ni el símbolo. Me limité a señalar que la propiedad no era segura, que existían irregularidades graves en la estructura y que debía ser inspeccionada por un equipo técnico más completo. No me respondieron. A los pocos días, al intentar acceder a los archivos en la nube donde guardaba la documentación, me apareció un error, proyecto inexistente. Todas las carpetas relacionadas con la casa, borradas. Las fotos, el vídeo, los planos. Incluso el nombre del expediente, desaparecido. Como si el encargo jamás hubiera existido. Pensé que era un fallo técnico. Llamé a la oficina. La respuesta fue desconcertante. No tenemos constancia de que usted haya estado en esa ubicación. No hay registro de desplazamiento. ¿Está seguro de que recibió esa asignación? Volví a la pensión. Pregunté si recordaban haberme alojado. El dueño me miró raro. Me dijo que sí, que quizás, pero que no encontraba el registro. Que la habitación 2 no se había usado en semanas. Que tal vez me estaba confundiendo de fechas. Desde entonces, no confío en los espacios cerrados. Ni en la simetría perfecta de una casa antigua. Porque ahora sé que algunas casas no están hechas solo de madera, cemento y yeso. Algunas casas tienen niveles intermedios. Zonas que no aparecen en los planos. Plantas que se activan cuando uno las observa. Espacios que no están allí hasta que alguien los pisa. Y cuando eso ocurre, las paredes se adelgazan. Y empiezan a escuchar. Después de jubilarme, acepté un trabajo temporal como catalogador de antigüedades para una fundación privada. El encargo consistía en revisar el contenido de una casa victoriana heredada recientemente por una mujer que no quería venderla, pero tampoco habitarla. Quería inventariar todo lo que contenía, tasarlo y decidir después qué conservar y qué donar. La casa se encontraba en una zona aislada de Galicia, entre montes y niebla perpetua. Me trasladé allí en noviembre y me instalé en una habitación del ala de servicio, lejos del ala principal, que debía revisar poco a poco. Había estado cerrada por décadas. Literalmente. Las cerraduras se resistieron, y los pestillos estaban oxidados. Pero el interior estaba intacto. Cortinas pesadas. Sillas tapizadas.
Armarios empotrados con ganchos aún ocupados. Baúles cerrados con candados. Vajillas enteras. Era como si alguien hubiese cerrado la puerta un día cualquiera y jamás hubiese vuelto. La jornada transcurría sin sobresaltos. Abría una habitación cada 2 días. Clasificaba los objetos, los fotografiaba, etiquetaba, hacía una descripción breve y pasaba al siguiente espacio. Cada noche cenaba solo en la cocina antigua, acompañado solo por el chasquido de la leña. Todo cambió cuando entré en la habitación de las esquinas curvas. Así la llamé porque era la única en la que los ángulos no formaban líneas rectas. Era un cuarto ligeramente trapezoidal, lo que le daba una sensación de estar deformado. Tenía 2 ventanas estrechas, una chimenea sellada y un armario de cuerpo completo adosado a la pared más larga. Ese armario fue el problema. No cerraba. Ni aunque hicieras fuerza. Ni aunque apuntalaras las puertas. Se abría solo, sin ruido. Lo encontré entreabierto por primera vez a la mañana siguiente de haber trabajado allí. Lo volví a cerrar, asegurándome con una cuerda elástica. A la noche siguiente, la cuerda estaba en el suelo. Y el armario, de nuevo abierto. No pensé en fantasmas. Pensé en corriente de aire. En dilatación por humedad. En un fallo mecánico. Hasta que una noche, tras cerrar todo con doble vuelta, encontré una de mis etiquetas numeradas dentro del armario. Había sido arrancada del cuaderno de inventario. Estaba doblada. Y en el reverso, alguien había escrito: esta pieza no se cataloga. Guardé la etiqueta en el bolsillo sin anotarla en el informe. Algo en esa nota, esa orden escrita con mi misma caligrafía, pero con un trazo más tembloroso, me provocó un rechazo visceral. No lo comenté con nadie. ¿A quién se lo iba a decir? La propiedad estaba cerrada. La dueña vivía fuera del país. Y yo era el único con llave. Volví al armario. Lo inspeccioné con detenimiento. Por fuera parecía una pieza normal, madera de roble, bisagras originales, tiradores de latón. Por dentro, vacío. Sin perchas, sin estantes, solo el fondo de madera cruda y una pequeña grieta en la esquina inferior, como si el mueble se hubiera separado ligeramente del muro. Intenté moverlo, pero estaba anclado al suelo. Esa noche lo aseguré con más firmeza, 2 cinchas cruzadas, sujetas a clavos. Grabé un vídeo con el móvil para dejar constancia. Lo guardé, y me fui a dormir. A las 3:12 de la madrugada se activó una notificación de movimiento. La cámara apuntando al armario registró exactamente 3 segundos de vídeo. En él se escucha un sonido seco, como de madera al crujir, y luego una imagen rápida, desenfocada, como si algo se asomara desde dentro y retrocediera. La imagen termina con el armario abierto, con una de las cinchas aún tensada y la otra partida. No volví a entrar hasta la mañana siguiente. El armario estaba, una vez más, abierto. Dentro no había nada. Pero al observar la grieta del fondo, noté algo nuevo, un leve rastro de ceniza o polvo negro que antes no estaba. Me agaché. Lo toqué. Estaba tibio. En ese momento, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré. Nada. El resto de la casa en completo silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared y el goteo del grifo mal cerrado de la cocina. Volví al armario. Y entonces vi lo peor. Una de mis fotos, una de las que había tomado al inventariar la habitación, estaba pegada en el interior de la puerta, justo a la altura de los ojos. Era una imagen de la habitación vacía, pero en esta copia, había una figura de pie en la esquina. En la original, esa figura no estaba. Revisé todas mis fotografías archivadas. Una por una. La original de la habitación, la que había enviado a la fundación como parte del informe, mostraba un cuarto vacío. Las paredes desnudas. El armario cerrado. La luz filtrándose entre las cortinas. Ni una sombra, ni una silueta. Nada. Pero la versión que apareció dentro del armario tenía algo más. En la esquina más deformada del cuarto, donde las líneas no coincidían con ningún ángulo recto, había alguien. O algo. Imposible de definir. No un rostro. No un cuerpo. Solo una presencia vertical, oscura, como si el espacio hubiera absorbido parte de sí mismo y lo hubiese devuelto deformado. Esa noche sellé el armario con clavos. Cubrí la grieta con un panel de madera. Coloqué delante una cómoda pesada, de hierro forjado. No por miedo. Por necesidad. Quería aislar la parte enferma de la casa. Los días siguientes trabajé solo en el ala oeste. Pero algo había cambiado. No en la casa.
En mí. Me sentía observado. Cada vez que abría una caja, cada vez que retiraba una sábana de un mueble, tenía la certeza de que el inventario también me estaba registrando a mí. Como si la casa, en silencio, me estuviera clasificando también. Una mañana, encontré una etiqueta nueva junto al fregadero. No era mía. No estaba escrita con mi letra. Decía: ficha 347, ocupante temporal. Procedencia desconocida. Estado, en revisión. No pude seguir. Bajé al pueblo, busqué un médico. Me dijo que estaba sobrecargado, que el aislamiento no me convenía. Me recetó pastillas para dormir. No le conté la verdad. Me limité a asentir. Esa noche tomé una de las pastillas. Me dormí profundamente por primera vez en semanas. Pero a las 4 desperté sin motivo aparente, con una presión en el pecho. Me senté en la cama y encendí la lámpara. A mi lado, sobre la silla, había una libreta negra que no era mía. Dentro, había dibujos. Croquis de la casa. Vistas en planta. Detalles técnicos. Y al final, en una página doblada, un texto breve. El armario no se abre, cede. Porque guarda lo que no puede desaparecer. No sé cómo llegó la libreta a mi habitación. La repasé hoja por hoja. No reconocía la letra. Pero los detalles eran precisos, demasiado. Señalaban fisuras que yo no había notado. Espacios entre listones. Cambios en la textura de las paredes. Era como si alguien hubiese vivido allí mucho antes que yo, inspeccionando los mismos lugares, siguiendo las mismas rutas. Y al final, en la última página, había un croquis que me dejó paralizado. Una sección transversal del armario. No del mueble, sino del espacio detrás de él. Había un pasaje. Estrecho. Inclinado. Como un hueco construido dentro del propio muro. En él, una figura humana, agazapada. No dibujada con precisión, sino con trazo tembloroso. Pero claramente una silueta. Y una nota junto al dibujo. Cuando nadie lo ve, se estira. Esa noche no dormí. No me moví de la cocina. Ni siquiera subí las persianas. Me quedé sentado en la penumbra, esperando que la luz del día disipara algo. Pero en realidad ya sabía que nada iba a disiparse. Porque esa casa no estaba enferma. Solo estaba llena. De cosas. De objetos. De ideas. De restos de personas que nunca se fueron del todo. Cuando me marché, no me llevé nada. Dejé incluso el móvil. No quería salir de allí con nada que me vinculara, ni una imagen, ni un documento, ni una palabra. La dueña me escribió semanas después. Me dijo que habían contratado a otra persona para terminar el inventario. Que todo iba bien. Solo me preguntó una cosa, casi como un detalle menor. ¿Usted colocó un armario empotrado en el ala este? No figura en ningún plano, pero está perfectamente integrado. No le respondí. Solo supe, en ese momento, que el armario ya no abría, porque ya estaba ocupado. Y que algunas casas, como algunas memorias, no están hechas para vaciarse del todo. No llegué a esa casa por voluntad propia. No quiero dar nombres. Solo diré que, después de aquel invierno, las cosas se rompieron. Familia, amistades, rutina. Todo quedó suspendido. Me ingresaron en un centro privado durante varias semanas. No era un hospital como los de las películas, ni un manicomio. Era un sitio elegante, silencioso, caro. Estaba en lo alto de una colina, dentro de una casa victoriana aislada, adaptada para uso psiquiátrico. Tenía pasillos estrechos, suelo de madera encerada, marcos blancos en las puertas. Las habitaciones eran individuales, amplias, con techos altos. Pero había una característica común a todas ellas: no había espejos. Me asignaron el cuarto 6, al final del pasillo derecho. Una habitación orientada al norte, con una ventana alta por la que apenas entraba luz. Una cama, una mesilla, una lámpara con temporizador y un armario empotrado sin puertas. El personal no me hablaba mucho. Todo era sobrio, medido, casi como un hotel silencioso que simulaba ser un lugar de descanso. Pero desde la primera noche supe que esa casa no solo estaba hecha para contener a personas rotas. También conservaba cosas que no eran de este tiempo. Al segundo día noté que mi habitación tenía algo raro. No los muebles, ni las paredes. El aire. Había una corriente muy leve que no venía de la ventana. Era constante.
Salía de algún lugar que no podía ubicar. Lo reporté. Me dijeron que era normal, que la casa era vieja, que los muros respiraban. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro. No una voz. Un desplazamiento de aire, como el de alguien arrastrando una tela por el suelo. Cuando encendí la lámpara, la puerta del armario empotrado, que no tenía hojas, parecía más abierta que antes. Y no era posible. Porque no tenía hojas. A la mañana siguiente, me convencí de que había sido una alucinación inducida por la medicación. El psiquiatra me escuchó con atención profesional y luego tomó algunas notas sin hacer comentarios. Me recetó una dosis más suave para dormir, pero no modificó mi rutina. Todo lo que pasaba dentro de esa casa tenía una forma tranquila de hacerse insignificante. Como si el entorno conspirara para minimizarlo todo. Me dediqué a observar. A los otros pacientes. Al personal. A las rutinas. Todos parecían adaptados al silencio. Había muy pocos intercambios. Nadie hablaba de su habitación. Nadie preguntaba por las noches. Y sin embargo, yo empecé a notar algo que me puso en guardia. Cada habitación tenía una pequeña irregularidad. Un zócalo más alto de lo normal. Una mancha que nadie limpiaba. Una rendija sellada con pintura vieja. Una caja cerrada bajo la cama. Y ninguna tenía espejo. Ni siquiera en los baños comunes. Los marcos estaban allí, pero solo con un cristal traslúcido. Como si reflejarse no fuera permitido. O no fuera seguro. Volví a revisar mi habitación. El armario empotrado no tenía fondo. Solo una pared de madera oscura, demasiado lisa, demasiado limpia. Toqué con los nudillos. Sonó hueco. Coloqué el oído. Y entonces escuché lo mismo de la noche anterior, algo que se arrastraba con suavidad, como una sábana siendo arrugada lentamente. Pero lo más desconcertante fue que el sonido se detenía cada vez que yo respiraba más fuerte. Como si se escondiera del ruido. Como si supiera cuando estaba siendo escuchado. No lo reporté. Ya no buscaba respuestas externas. Solo necesitaba saber hasta dónde llegaba ese hueco, qué tan profunda era esa parte que no figuraba en el plano del ala residencial. Esa noche dejé la lámpara apagada. Esperé acostado, mirando la forma negra del armario. A las 3 en punto escuché un clic. Como un relé eléctrico. Un cambio de estado. La temperatura bajó sutilmente. Y desde el fondo de la habitación, el sonido regresó. Pero no venía del armario. Venía de dentro del colchón. Como si el ruido hubiera cambiado de pared. Como si ahora respirara conmigo. Al día siguiente pedí una sesión individual extra. No dije por qué. Solo necesitaba salir de la habitación, ver otra cosa, hablar aunque fuera con una voz profesional. La psicóloga me condujo a una sala sin ventanas, blanca, con 2 sillas y una mesa baja. Hablamos poco. Ella me observaba como si supiera que algo ya había comenzado a deslizarse dentro de mí. Tomaba notas. Preguntaba cosas mínimas, cómo dormía, qué soñaba, si comía. Yo respondía con frases más largas de lo habitual, solo para evitar pensar en mi cuarto. Cuando salí, pasé por el pasillo del ala cerrada. No se podía acceder sin tarjeta, pero alcancé a ver una de las habitaciones del fondo con la puerta entreabierta. Esa sí tenía un espejo. Pequeño. Ovalado. Colgado al lado de la cama. Pero lo que me inquietó no fue que estuviera allí, sino lo que no reflejaba. Vi la cama, vi la lámpara, pero no vi a la enfermera que estaba dentro del cuarto, haciendo la cama. Su silueta simplemente no aparecía. No era un error de ángulo. Lo miré bien. Al darme cuenta, ella se giró, como si hubiera notado mi mirada. Cerró la puerta sin decir nada. Esa noche, al volver a mi cuarto, encontré una hoja bajo la almohada. Doblada, sin membrete, sin firma. Solo 2 frases. No reflejar es parte del tratamiento. No mirar no significa que no esté ahí. Revisé el armario empotrado. Estaba cerrado. Pero ahora había algo nuevo, una línea vertical dibujada con ceniza en el fondo. No muy definida. No una figura. Solo una línea, torcida, como si alguien hubiera pasado el dedo en silencio por dentro del muro. A la madrugada, desperté con el cuerpo tenso. No escuché nada. No vi nada. Pero sentí, con una certeza absoluta, que alguien estaba sentado sobre mis pies. No se movía. No respiraba. Solo ocupaba espacio. Como si, por fin, lo que vivía en el hueco hubiera encontrado un modo de salir. Y yo era su superficie.
No conté lo que sentí esa noche. Ni cuando volvió a pasar, 2 días después. Ni cuando desperté con la sábana enrollada en los tobillos como si alguien la hubiese torcido con precisión quirúrgica mientras dormía. Aprendí que no se debía hablar de ciertas cosas en esa casa. Allí, el silencio era una forma de tratamiento. Comencé a dejar la lámpara encendida. No por miedo, sino por estrategia. Descubrí que lo que sea que se desplazaba en mi habitación evitaba la luz directa. Se quedaba en los bordes, en los espacios donde la claridad no tocaba. No se escondía. Se respetaba. Como si el pacto fuera simple, yo no lo nombraba y él no cruzaba el límite de la lámpara. Pero una noche, la lámpara no se encendió. El temporizador falló. O tal vez fue apagado. No lo sabré. Lo único cierto es que me desperté en completa oscuridad, con los ojos abiertos y la espalda mojada de sudor frío. Y al levantar la cabeza, vi algo más oscuro que el resto de la habitación, en el marco del armario. Una forma que no tocaba el suelo. No se movía. Solo estaba ahí. Como si llevara años esperándome. Como si hubiera estado del otro lado del espejo que nunca me permitieron tener. Me incorporé. No huí. No grité. Solo encendí un fósforo que guardaba escondido. La pequeña llama tembló, y por un instante la forma pareció encogerse, como si reconociera que la luz aún me pertenecía. Y entonces lo entendí. Esa casa no curaba. Solo redistribuía lo que no podía eliminar. Al día siguiente, pedí el alta. Dije que estaba mejor. Sonreí. Comí. Dormí una noche más y me fui sin despedirme. Nunca volví a mencionar la habitación 6. Ni la sombra sin peso. Ni el hueco que ahora sé que puede acomodarse dentro de cualquier habitación si uno no lo vigila de cerca. Ahora vivo en un apartamento pequeño. Siempre con un espejo cerca. Siempre con una lámpara encendida por si acaso. Porque a veces, cuando me levanto por la noche, juraría que la puerta del armario empotrado está ligeramente abierta. Y que en el borde, trazada con ceniza, hay una línea que no estaba ayer. Nunca imaginé que algún día pondría un pie en Vitechapel, y mucho menos que acabaría heredando una casa en uno de sus rincones más antiguos. Recuerdo la primera vez que vi la fachada, ladrillo oscuro, cubierta por enredaderas secas y ventanas altas como ojos que me miraban con indiferencia. El cielo gris de Londres parecía posarse sobre el tejado inclinado, oprimiendo la vivienda con un peso que casi podía sentir en los hombros. Me enteré de la herencia de manera abrupta, a través de una carta sellada con un nombre que apenas recordaba de historias lejanas, esas que las familias cuentan en voz baja durante las reuniones navideñas. Según el documento, la propiedad había pasado de mano en mano, siempre quedando a la espera de alguien dispuesto a reclamarla. Nadie de mi familia había mostrado interés por años, hasta que mi nombre apareció, como una casualidad, en el testamento de una tía lejana. El viaje desde mi pequeño piso en el sur de Inglaterra fue una mezcla de expectación y recelo. Al llegar al barrio, me envolvió el murmullo constante de la ciudad, pero en cuanto doblé la esquina hacia mi nueva casa, todo se volvió más silencioso, como si la calle retuviera el aliento. La puerta principal, de madera maciza y pintura descascarillada, rechinó apenas la empujé. El interior olía a polvo antiguo y a un leve aroma a humedad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí dentro. Recorrí la entrada con pasos vacilantes. A mi derecha, una escalera de madera subía en espiral hacia la penumbra del segundo piso. A la izquierda, un salón con muebles cubiertos por sábanas amarillentas. Me detuve en el umbral, sin atreverme a apartar las telas, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad del corredor. La sensación de extrañeza creció con cada habitación. El suelo crujía bajo mis pies, protestando por mi presencia. El papel pintado, desgastado y descolorido, parecía ocultar más de un secreto entre sus dibujos florales. Había cuadros colgados de forma irregular en las paredes, la mayoría retratos de rostros serios que nunca había visto en mi vida, todos mirándome como si esperaran que yo también me convirtiera en parte de su historia. Subí las escaleras con cautela, cada peldaño emitiendo un gemido diferente. Al llegar al pasillo superior, un ventanuco dejaba pasar la luz mortecina de la tarde. Había varias puertas, todas cerradas salvo una, la del dormitorio principal. Entré y encontré una cama con dosel, cubierta por un edredón raído. Sobre la cómoda, un espejo empañado reflejaba la silueta de la habitación. Me sentí incómoda ante mi propio reflejo, como si algo más estuviera parado detrás de mí, invisible pero presente.
Decidí dormir allí la primera noche, aunque la idea de hacerlo sola en una casa tan vieja no era precisamente tranquilizadora. Encendí una lámpara de aceite, la electricidad aún no estaba conectada, y coloqué mis cosas junto a la cama. El silencio era denso, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj antiguo que, a pesar de los años, seguía funcionando en alguna parte de la casa. Intenté convencerme de que era solo una casa vieja, de que el peso en el aire era producto de mi imaginación. Pero la primera noche no fue tranquila. Apenas concilié el sueño, un golpe sordo resonó en la planta baja. Me senté de inmediato, el corazón desbocado, escuchando con atención. El silencio volvió, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. A lo lejos, el reloj volvió a sonar, marcando una hora indescifrable. Intenté no prestar atención, repitiéndome que solo era el crujido de la madera, el viento, cualquier cosa menos lo que mi mente quería creer. A la mañana siguiente, recorrí la casa con más calma, intentando acostumbrarme a su atmósfera cargada. En la cocina, encontré una caja de madera olvidada bajo el fregadero. Dentro, viejas cartas y fotografías en sepia, con nombres y fechas escritos con una caligrafía elegante. Algunas de las cartas hacían referencia a incidentes extraños, a noches en vela y a susurros en los pasillos. Me pregunté cuántas generaciones de mi familia habían compartido los mismos miedos, escondidos bajo capas de silencio. No pude evitar sentir que, al abrir esa caja, había despertado algo que llevaba demasiado tiempo dormido. El día transcurrió con normalidad aparente, pero a medida que la tarde caía y la casa volvía a sumirse en penumbra, la sensación de inquietud regresó con más fuerza. Comencé a oír pasos apagados en la planta de arriba cuando yo estaba abajo, y risas suaves en los rincones vacíos. Intenté distraerme limpiando y ordenando, pero era imposible ignorar la opresión que parecía emanar de las paredes mismas. Las sombras se alargaban, y el frío de la casa era persistente, ajeno a cualquier intento de calidez. Sentía una presencia, difusa pero constante, que me vigilaba sin descanso. Cuando llegó la noche, apagué la lámpara y me acurruqué bajo las mantas, escuchando el latido acelerado de mi propio corazón. Antes de cerrar los ojos, juraría que oí mi nombre susurrado en la oscuridad, una voz ajena y antigua, apenas un suspiro entre las paredes. No supe si fue un sueño o una advertencia, pero cuando desperté, la caja de cartas estaba abierta a mis pies, y una de las fotografías había sido colocada cuidadosamente sobre la almohada. En ella, el rostro de una mujer joven, con los ojos abiertos de par en par, me miraba desde otro tiempo. El rostro de la joven en la fotografía me acompañó durante todo el día, incluso cuando intenté no pensar en ello. No recordaba haber dejado la caja abierta ni haber sacado esa foto, pero no podía explicar cómo había aparecido sobre la almohada. La expresión de la mujer, casi de terror congelado en el tiempo, me inquietaba más que cualquier sombra o ruido nocturno. Con la luz grisácea filtrándose por las cortinas raídas, decidí investigar un poco más el contenido de la caja. Las cartas estaban escritas en distintos tonos de papel y tinta, algunas firmadas con nombres que reconocía vagamente de historias familiares. Había notas de preocupación, cartas de amor truncadas y algunas hojas llenas de frases entrecortadas, como si la persona que las escribió hubiese sido interrumpida. Varias mencionaban la presencia, la casa inquieta y las noches de insomnio. Un par de misivas hacían referencia a la joven de la fotografía, llamándola Margaret. Según las cartas más antiguas, Margaret era una antepasada directa, la primera de la familia que vivió en la casa tras su construcción, a finales del siglo XIX. Los escritos hablaban de su carácter reservado, de su costumbre de deambular por los pasillos al anochecer y de su repentino aislamiento tras la muerte de su marido. Una carta en particular, fechada en 1893, mencionaba que la casa ya no era segura, que los susurros eran cada vez más fuertes y que Margaret no podía dormir desde hacía semanas. Sentí la necesidad de saber más. Decidí explorar la casa con mayor detenimiento, buscando rastros de Margaret. Empecé por el desván, al que se accedía por una escalera empinada y polvorienta. El aire era denso y frío, y las tablas del suelo estaban cubiertas de una fina capa de polvo que no parecía haberse alterado en décadas. Encontré baúles cerrados con candados oxidados y cajas llenas de objetos personales, peines, prendas de vestir antiguas y pequeños cuadernos con anotaciones apenas legibles. Uno de los cuadernos, sin embargo, estaba abierto en una página concreta, como si alguien lo hubiera dejado así para que lo encontrara. La tinta estaba desvaída, pero logré descifrar una frase repetida varias veces: no cierres la puerta del pasillo al anochecer.
Margaret escucha, Margaret ve. La frase me hizo estremecer. El pasillo al que hacía referencia debía ser el que conectaba los dormitorios del piso superior. Decidí prestar especial atención esa noche. El día transcurrió entre tareas mundanas y constantes escalofríos. La casa parecía rechazar cualquier intento de rutina, los objetos cambiaban sutilmente de lugar, y las sombras se alargaban demasiado en las esquinas. Noté que el reloj de pie que marcaba el tiempo en el recibidor nunca se detenía, aunque no parecía tener cuerda. Las agujas giraban con una cadencia irregular, y el tic-tac se convertía por momentos en un latido opresivo. Cuando la noche empezó a caer, sentí un impulso inexplicable de recorrer el pasillo del piso superior. La puerta que daba al corredor estaba abierta de par en par. Dudé unos segundos antes de cruzarla, recordando la advertencia del cuaderno. Me detuve junto a una ventana empañada, y fue entonces cuando noté el cambio. El aire se volvió más frío, y un olor a flores marchitas llenó el ambiente. El silencio era absoluto, y sentí una presión sutil en el pecho, como si la casa me empujara a retroceder. De pronto, un leve susurro se coló en mis oídos, casi imperceptible, como el roce de un vestido sobre el suelo de madera. Me di la vuelta de golpe, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, la puerta del dormitorio principal empezó a cerrarse sola, despacio, como empujada por una mano invisible. Recordé las palabras del cuaderno, no debía dejar que se cerrara. Corrí y la sujeté justo antes de que el pestillo encajara. El contacto con la madera helada me hizo estremecer. En ese instante, sentí, más que oí, una respiración muy cerca de mi oído, suave, casi suplicante. Me aparté de un salto, cerrando los ojos con fuerza. Al abrirlos, todo parecía en calma, pero sabía que algo había cambiado. La casa, de alguna manera, estaba más despierta. Bajé las escaleras, temblando, y me encerré en la cocina, donde la luz era más cálida y el ambiente menos opresivo. Allí encontré otra carta sobre la mesa, que no recordaba haber dejado. Era una nota breve, firmada también por Margaret. No me olvides. Ayúdame a descansar. El sueño esa noche fue fragmentado y lleno de imágenes borrosas, pasillos interminables, puertas que se cerraban y una figura femenina de espaldas, detenida frente a una ventana. Desperté antes del amanecer, con la certeza de que la casa intentaba decirme algo, de que Margaret no era solo un recuerdo sino una presencia que aguardaba, impaciente, a ser escuchada. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de noches inquietas y días pasados entre el polvo y los secretos. Cada vez que intentaba ignorar las señales, la casa respondía con un escalofrío, un portazo sin viento, un murmullo que cruzaba los pasillos cuando creía que todo estaba en calma. Mi vida anterior se volvió lejana, como si la casa me envolviera en su propio tiempo, haciéndome perder la noción de las horas. Me volqué en descubrir la historia de Margaret, convencida de que la clave para liberarme de aquella opresión estaba en entender su tragedia. Revisé cada carta, cada fotografía, cada pequeño objeto personal que encontraba. Las cartas más recientes, fechadas poco antes de la muerte de Margaret, eran cada vez más confusas. Mencionaban una sensación de amenaza, la certeza de estar siendo vigilada por algo que no pertenecía a este mundo, y una creciente desesperación por proteger algo, o a alguien, que vivía en la casa. Un día, mientras revisaba los cajones del escritorio en el dormitorio principal, encontré una hoja suelta, arrugada, que parecía más una nota de auxilio que una carta. En ella, Margaret hablaba de una puerta que nunca debía abrirse, una puerta que no figuraba en ningún plano de la casa. Según su relato, tras la muerte de su marido, comenzó a escuchar voces provenientes de detrás de las paredes. Describía el sonido de pasos y el frío que se extendía por el pasillo, un frío que no se debía al clima, sino a algo que intentaba entrar desde el otro lado. Intrigada, examiné cada pared, cada rincón del piso superior, en busca de una puerta oculta. Golpeé suavemente los paneles, siguiendo el eco de la madera. Finalmente, tras mover un viejo armario cubierto de polvo, descubrí una rendija vertical en el papel pintado. Debajo, una puerta angosta y sin pomo, casi invisible, se ocultaba tras la maraña de muebles abandonados. La puerta era más fría que el resto de la casa. Apoyé la mano y sentí una vibración sutil, como si algo del otro lado aguardara. Dudé, recordando las palabras de Margaret, pero la curiosidad pudo más que el temor. Busqué en la caja de objetos y hallé una pequeña llave negra, que encajó a la perfección en la cerradura casi invisible. El aire cambió de inmediato. Un olor a tierra húmeda y encierro invadió el ambiente.
Abrí la puerta con esfuerzo y una nube de polvo me obligó a retroceder. Detrás, una escalera estrecha bajaba a un sótano oculto, distinto al que había visto antes en la cocina. Bajé los escalones con una linterna en mano, sintiendo la presión de la casa sobre los hombros. El sótano era una habitación de techos bajos y muros de ladrillo, sin ventanas, iluminada solo por mi tenue luz. Había una pequeña mesa cubierta de cera de velas derretidas, una silla volcada y, en el suelo, un círculo de cenizas negras. En las paredes, inscripciones apenas visibles recorrían el perímetro de la estancia, mezclando nombres y fechas con frases inconexas: protege el umbral, no cruces la línea, aquí descansa, aquí espera. Entre las cenizas, encontré un medallón antiguo con las iniciales de Margaret y una carta sellada, dirigida a quien encontrara el lugar. La leí con las manos temblorosas. Margaret hablaba de una presencia oscura que se había instalado en la casa tras la muerte de su marido. Creía que el alma de su esposo no había partido en paz, y que algo se había adherido a la familia, alimentándose de la tristeza y el olvido. Decía que su única esperanza era sellar el paso a esa presencia, encerrándola en el sótano con rituales aprendidos en viejos libros. Pero la carta terminaba abruptamente, con una advertencia. Si lees esto, no despiertes lo que duerme. La casa vive de nuestras culpas, y el precio del descanso es la soledad. La temperatura bajó de repente y sentí un peso en la espalda, como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Apagué la linterna un segundo para ahorrar batería, y en la absoluta oscuridad, un murmullo se deslizó junto a mi oído, arrastrando mi nombre con una voz ajena y rota. Salí del sótano con el corazón desbocado, cerrando la puerta tras de mí, convencida de que había visto algo moverse en el rincón más oscuro. Al subir, la casa me pareció aún más hostil, como si supiera que había roto una norma secreta. Aquella noche, la temperatura fue gélida y los susurros se intensificaron, repitiendo mi nombre y el de Margaret una y otra vez, en un lamento antiguo que no parecía tener fin. Me pregunté si realmente había liberado a algo, o si simplemente la casa aprovechaba mi miedo para crecer, para apoderarse poco a poco de mi voluntad. Solo tenía claro una cosa: ya no era una invitada. Era una más entre los habitantes invisibles de Whitechapel, y la historia de Margaret no había terminado aún. La última noche en la casa no comenzó de una forma distinta a las demás, pero algo en el aire presagiaba que los límites que me habían protegido hasta entonces estaban a punto de romperse. Al anochecer, la luz se volvió más opaca, como si el cielo de Londres se hubiera espesado sobre el tejado y la niebla del barrio se colara bajo las puertas. Preparé una infusión caliente e intenté distraerme con tareas pequeñas, pero era imposible ignorar la tensión creciente, como si el tiempo se hubiese detenido al borde de un precipicio. Decidí no esconderme. Llevaba días temiendo a la casa, esquivando las habitaciones más oscuras, buscando respuestas en cartas y reliquias. Pero esa noche, salí al pasillo y recorrí cada estancia, convencida de que la única forma de comprender lo que me retenía allí era enfrentarlo directamente. Subí de nuevo al piso superior. El corredor estaba tan frío que el vaho de mi aliento parecía una neblina personal. Las puertas, antes cerradas, se abrieron sin esfuerzo, revelando habitaciones desiertas salvo por el eco de pasos invisibles. Entré en el dormitorio principal, donde el espejo sobre la cómoda seguía empañado pese al frío. Mi reflejo temblaba y, por un instante, sentí que no estaba sola. La figura de Margaret se perfiló tras de mí, apenas un parpadeo en la superficie vidriosa. No sentí terror, solo una pena antigua y profunda, una súplica muda que parecía atravesar el tiempo. Entonces escuché el sonido. No fue un golpe ni un grito, sino el leve roce de una llave en una cerradura. La puerta oculta tras el armario, la que había encontrado en el piso inferior, volvió a abrirse por sí sola. El aire trajo consigo el olor terroso del sótano, esa mezcla de humedad y abandono que se colaba entre las tablas del suelo. Bajé despacio, como si una fuerza invisible me guiara. Cada peldaño parecía apartarme del mundo real y hundirme más en los recuerdos ajenos. Llegué hasta la puerta, entreabierta, y vi cómo la penumbra danzaba alrededor del círculo de cenizas. Esta vez, no llevé linterna. De algún modo, la oscuridad era total pero no absoluta, y en su interior podía distinguir la silueta de Margaret, sentada junto a la mesa, la cabeza gacha, las manos apretando el medallón. La reconocí, no solo por la fotografía sino porque sentí su tristeza, su culpa, su cansancio infinito. Me acerqué despacio, notando cómo el frío se disipaba a cada paso. En ese momento lo comprendí: Margaret no era el origen de la amenaza,
sino su víctima más persistente. La casa había absorbido su dolor, sus noches de vigilia y su deseo de redención. Margaret buscaba descanso, pero la casa exigía compañía, alimentándose de la soledad y el miedo de quienes vivían entre sus muros. Sin decir palabra, pues las palabras no tenían cabida en ese lugar, recogí el medallón del suelo y lo guardé en mi bolsillo. Rompí el círculo de cenizas con el pie y sentí un estremecimiento recorrer la habitación. Margaret alzó la cabeza, y por primera vez en los sueños y visiones, me miró a los ojos. En su rostro se reflejaba un agradecimiento silencioso, y su figura comenzó a desvanecerse, diluyéndose en la penumbra como si, por fin, pudiera marcharse. En cuanto la última sombra de Margaret desapareció, el sótano recuperó su silencio sepulcral. Sentí un peso menos sobre mis hombros, pero no alegría ni alivio. Al subir de nuevo, la casa seguía tan fría y antigua como siempre, pero las voces cesaron, los susurros se esfumaron y el reloj, por primera vez desde mi llegada, dejó de marcar las horas. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas. El medallón seguía en mi bolsillo, pesado como una piedra, y la fotografía de Margaret desapareció de la cómoda. Al cerrar la puerta por última vez, supe que no volvería, pero también entendí que la casa seguiría allí, esperando, paciente, a la próxima historia, a la siguiente soledad que pudiera alimentar su memoria. Nunca conté a nadie los detalles de aquellos días. Nadie en la familia volvió a mencionar la herencia, y la casa quedó una vez más vacía, bajo el cielo gris de Whitechapel, con sus ventanas observando, paciente, a quienes pasaban por la acera. Solo yo sabía que, en su interior, la historia de Margaret se había cerrado. Pero la casa nunca deja de esperar. No era la primera vez que me encargaban restaurar objetos antiguos, pero jamás imaginé que un encargo de relojes me llevaría a cuestionar la propia naturaleza del tiempo. Todo empezó con una llamada inesperada. Una voz cortés, con un acento inglés tan marcado como el té a las 5, me ofreció trabajo en una mansión a las afueras de un pequeño pueblo en Yorkshire. La dueña, la señora Beaterby, deseaba catalogar y reparar su vasta colección de relojes antiguos. Dicen que en esa casa había al menos un reloj por cada año de existencia del caserón, aunque a mí me pareció una exageración, hasta que crucé el umbral por primera vez. Recuerdo perfectamente la tarde en que llegué. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y la bruma envolvía la campiña, haciendo que la casa emergiera entre los árboles como un barco fantasma. Era una mansión victoriana de 3 plantas, construida en piedra oscura y rematada por una torre redonda desde la que, según contaban, se divisaba todo el valle. Nada más entrar, comprendí que las historias no mentían. Relojes de péndulo, de sobremesa, de bolsillo, de pared, relojes con esferas de porcelana, con incrustaciones de nácar, con manecillas de bronce desgastado, relojes con números romanos, con inscripciones apenas legibles, con cajas de madera tan antigua que olía a bosque y tiempo muerto. Y todos, absolutamente todos, marcaban horas distintas. La señora Beaterby me recibió en la entrada, una mujer de unos 70 años, vestida con sobria elegancia y una expresión de perenne inquietud. Hablaba poco y siempre en susurros, como si temiera molestar a los habitantes invisibles de la casa. Me mostró el salón principal, un espacio de techos altos y ventanales cubiertos por pesadas cortinas. Allí, en cada rincón, en cada mesa, sobre cada repisa, dormían los relojes, algunos cubiertos por campanas de cristal y otros abiertos como cofres antiguos. Me instalé en una pequeña habitación del segundo piso, desde cuya ventana se veía el pueblo en la lejanía y el interminable desfile de árboles que rodeaban la propiedad. El trabajo debía durar varias semanas, pues la señora Beaterby insistía en que cada reloj tenía una historia y merecía atención individual. Las primeras horas las dediqué a inspeccionar las piezas más sencillas, limpiando engranajes y ajustando resortes. La casa tenía un silencio muy particular, solo roto por el incesante tic-tac que surgía de todas partes, en una cacofonía tan extraña que uno nunca podía estar seguro de qué hora era. De vez en cuando, uno de los relojes estallaba en un carrillón agudo y breve, y entonces otros respondían, como si se llamasen unos a otros desde sus puestos. La primera noche, ya instalado en mi cuarto, comprendí que el verdadero problema no era el ruido, sino la sensación de que el tiempo se estiraba y encogía a su antojo dentro de esa casa. Me acosté convencido de que era la sugestión, el cansancio de un viaje largo y un trabajo delicado. Pero el sueño no fue reparador. Soñé con pasillos interminables donde los relojes caminaban por sí mismos,
arrastrando sus péndulos como miembros desarticulados. Oía el repiqueteo metálico de las manecillas girando a toda velocidad y una voz que susurraba nombres y fechas que no reconocía. Al despertar, me encontré en el sillón, aún vestido, y con un reloj de bolsillo en la mano, abierto y marcando las 3:13. No recordaba haberlo cogido, ni haberme dormido en el sillón. El tic-tac seguía sonando, pero ahora me parecía más nítido, como si todos los relojes se hubieran puesto de acuerdo para acompañar mis movimientos. Durante el día, la sensación de desconcierto se intensificó. La señora Beaterby parecía más ansiosa y apenas salía de su estudio. Me entregó un pequeño cuaderno donde, según dijo, su difunto esposo había anotado detalles de cada reloj, procedencia, pequeñas reparaciones, e incluso las ocasiones en las que habían dejado de funcionar sin motivo aparente. Mientras trabajaba en uno de los relojes de péndulo, noté que la madera del soporte estaba marcada con pequeñas rayaduras, como si alguien hubiese intentado escribir algo con las uñas. Me acerqué, intrigado, y logré descifrar un nombre, Edith. Me sobresalté, pues mi propia madre se llamaba así, y un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí dejar el trabajo por ese día y dar un paseo por los jardines para despejar la mente. Sin embargo, el aire frío y la niebla no lograron disipar la opresión que sentía en el pecho. Al volver a entrar, juraría que los relojes repicaban al unísono, marcando una hora invisible y personal, como si me dieran la bienvenida a su particular dimensión. Esa noche, la segunda en la casa, los sueños se repitieron, más vívidos aún. Los relojes caminaban y susurraban, y la voz volvía a llamarme, cada vez más cerca, siempre con el mismo nombre. Al despertar, el reloj de bolsillo estaba de nuevo en mi mano, y mi reflejo en el espejo parecía un poco más pálido, un poco más ajeno. Sabía que algo no marchaba bien en la casa de los relojes, pero todavía no era capaz de comprender la verdadera naturaleza de la amenaza. A la mañana siguiente, el sonido de los relojes era más estridente, como si todos intentaran captar mi atención al mismo tiempo. Abrí la ventana y respiré el aire frío del campo, intentando sacudirme la fatiga de la noche, pero la casa parecía envolverme en su propio clima, ni la brisa fresca ni la luz del amanecer lograban aliviar la sensación de encierro. Me obligué a sumergirme en el trabajo, centrándome en una vitrina donde se apilaban relojes de bolsillo y pequeñas piezas de sobremesa. El cuaderno del difunto señor Beaterby se convirtió en mi guía y único compañero. Sus anotaciones a mano temblorosa hablaban de relojes que se paraban en fechas señaladas, de piezas que desaparecían y reaparecían, y de noches largas, de horas indomables. Cada página transmitía una obsesión creciente, como si el tiempo en la casa no pudiera ser domesticado por engranajes y resortes. Mientras desmontaba un reloj especialmente antiguo, hallé dentro de la tapa un papel doblado con cuidado. Era un recorte de periódico amarillento, apenas legible, pero reconocí el titular, Desaparición de Edith C., 1892. Se esfuma la joven en la noche del cambio de hora. El texto hablaba de la misteriosa desaparición de una muchacha en el pueblo, justo en la noche en la que los relojes se adelantaron una hora, y la última vez que alguien la vio fue junto a la verja de la mansión Beaterby. El hallazgo me dejó un sabor amargo. Me pregunté si la coincidencia con el nombre grabado en la madera era eso, una mera casualidad, o si la casa y sus relojes guardaban un vínculo real con aquel suceso. Decidí preguntarle a la señora Beaterby, pero cuando llamé a su estudio, solo recibí silencio tras la puerta. No insistí, el ambiente era demasiado denso, como si el tiempo se hubiese ralentizado allí dentro. Regresé al salón y comencé a inspeccionar los relojes de pared. Uno de ellos, de caja enorme y vidrio opaco, se detuvo de golpe mientras lo examinaba, exactamente a las 12:03. El resto de los relojes, como si obedecieran a una señal invisible, empezaron a desfasarse en sus sonidos, solapando carrillones, tic-tacs y campanadas. La sensación era la de una orquesta disonante, cada instrumento tocando para sí, ignorando toda armonía. Sentí un leve mareo, como si las horas se deslizaran por el suelo y subieran por las paredes, en una danza imposible de atrapar. Decidí salir al jardín, buscando en la naturaleza algún resquicio de lógica. La niebla se había espesado y cubría las estatuas del jardín como sudarios. Noté, sin saber por qué, la tentación de dar la vuelta a la casa, de buscar la verja del antiguo recorte. Al rodear la mansión, tropecé con una verja de hierro forjado, cubierta de óxido y enredaderas. Me detuve frente a ella y, sin motivo claro, supe que allí había ocurrido algo irreversible hacía más de un siglo. Al volver al interior, el ambiente era aún más opresivo.
El sonido de los relojes me acompañó por el corredor, y el reflejo en el cristal de la puerta principal me devolvió una imagen pálida, con los ojos hundidos y el gesto tenso. Cuando intenté subir al segundo piso, el reloj de péndulo del vestíbulo comenzó a sonar, cada campanada vibrando en el aire hasta convertirse en un zumbido en los oídos. Al llegar a mi habitación, encontré sobre la cama el cuaderno del señor Beaterby, abierto en una página nueva, con una frase escrita con letra más apresurada y temblorosa. Edith sigue aquí. No dejes que marque la hora. El escalofrío fue inmediato. Me senté en el borde de la cama, apretando el cuaderno entre las manos. El reloj de bolsillo volvió a aparecer en mi bolsillo, abierto y detenido en las 3:13. Miré por la ventana y vi, o creí ver, entre la niebla, la silueta de una joven de espaldas, junto a la verja, inmóvil bajo el gris perpetuo del cielo. Aquella noche, el sueño se resistió durante horas. Cuando por fin me venció el cansancio, la casa parecía susurrar en lenguas extrañas, una letanía de nombres y fechas perdidas. En el umbral del sueño, sentí la presencia de alguien más en la habitación, un leve roce en la frente, el frío de una mano ajena, y la certeza de que, en la casa de los relojes, nadie estaba realmente solo. Desperté al amanecer, con el corazón acelerado y las manos entumecidas por el frío. No recordaba los detalles del sueño, pero la angustia seguía ahí, pegada a la piel. Durante unos minutos me quedé sentado en la cama, escuchando cómo el tic-tac de los relojes se deslizaba por las paredes, como un rumor de fondo que nunca cesaba. Al asomarme a la ventana, la niebla seguía allí, aferrada al paisaje. Por un instante, creí ver de nuevo la silueta de la joven junto a la verja, inmóvil, como si la noche no hubiera terminado del todo. Me obligué a retomar el trabajo. Llevaba una semana en la casa y el catálogo avanzaba lento, interrumpido por las anomalías constantes en los relojes y la tensión creciente en el ambiente. La señora Beaterby seguía distante, apenas cruzando palabra conmigo. Sus pasos se oían por la casa a horas extrañas y el crujir de la madera se mezclaba con la letanía de los engranajes. Mientras revisaba un reloj de sobremesa, noté que la esfera estaba rayada en un punto concreto, como si alguien hubiera intentado borrar una fecha. Observando con atención, logré distinguir, bajo la pátina de polvo y tiempo, la inscripción 13 de octubre, 1892. Era la misma fecha de la desaparición de Edith según el recorte de periódico. No pude evitar un escalofrío al recordar la advertencia del cuaderno, no dejes que marque la hora. Aquella tarde, los relojes comenzaron a actuar de forma más extraña aún. Algunos se detenían a la vez, otros adelantaban sus manecillas con una velocidad antinatural, y cada hora, los carrillones sonaban desincronizados, creando una atmósfera de caos. Empecé a sentirme perdido, incapaz de calcular el paso del tiempo dentro de la casa. Mi reloj de pulsera se detuvo por completo, y el reloj de bolsillo apareció en mi escritorio, abierto y marcando de nuevo las 3:13. La opresión era tal que decidí enfrentar el epicentro del misterio. Armado con el cuaderno, me dirigí al desván, una estancia que hasta entonces había evitado por su aspecto lúgubre y el polvo acumulado durante décadas. Allí, el sonido de los relojes era aún más ensordecedor, pues en el desván se almacenaban decenas de piezas olvidadas, muchas de ellas estropeadas, cubiertas por telas y telarañas. Buscando entre los relojes, encontré uno de pie, más alto que yo, con la puerta de la caja entreabierta. Dentro, colgado del péndulo, había un lazo de seda azul, tan limpio y nuevo como si acabara de ser colocado. El lazo tenía bordado un nombre, Edith. En el fondo del reloj, escondido bajo el polvo, hallé una pequeña fotografía en blanco y negro. Era la joven que había visto en sueños, de cabello claro y ojos muy abiertos, de pie junto a la verja de la mansión. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito: ella no se fue. Solo espera. El silencio del desván se volvió absoluto, como si la casa se contuviera. Sentí la urgencia de marcharme, pero una extraña fuerza me mantuvo allí, de pie frente al reloj. En ese instante, el carrillón empezó a sonar solo, la melodía era lenta, pesada, y cada nota parecía arrastrar una parte de mí hacia dentro de la caja. Forcé mi cuerpo a moverse y cerré la puerta del reloj. El sonido cesó de inmediato y, al volverme, la habitación me pareció más oscura, más pequeña. Salí de allí temblando, la fotografía aún en la mano. Esa noche, los relojes no solo marcaron las horas, en algún momento después de la medianoche, todos sonaron al unísono, como una llamada coral en mitad del vacío.
El aire vibraba, y el eco de los engranajes se extendía como una telaraña invisible por toda la casa. Al mirar por la ventana, vi una figura blanca, de espaldas, junto a la verja. Supe, sin ninguna duda, que era Edith. Supe también que, para entender su destino, debía descubrir qué la retenía en la casa y cuál era la verdadera relación entre ella, los relojes y la familia Beaterby. El tiempo, en la casa de los relojes, ya no era un refugio. Era una trampa. El último día comenzó con un silencio antinatural, como si hasta los relojes se hubieran cansado de anunciar las horas. Me movía por la casa como si flotara, arrastrado por una mezcla de sueño y lucidez. La señora Beaterby no apareció por ninguna parte. Solo su gato, tan silencioso como los relojes, me observaba desde las sombras de las escaleras. Decidí no resistirme más y bajé al vestíbulo, donde el gran reloj de péndulo dominaba la entrada. A medida que me acercaba, el reloj de bolsillo vibró en mi bolsillo como si reclamara atención. Lo saqué y, al abrirlo, la aguja marcó las 3:13. Al instante, el resto de los relojes volvieron a la vida, uno tras otro, hasta que el sonido fue tan abrumador que me vi obligado a taparme los oídos. En medio de ese estruendo, algo en mi interior supo que debía hacer. Atravesé el salón y subí al desván, llevando conmigo la fotografía de Edith y el cuaderno del señor Beaterby. Frente al gran reloj de pie, sentí que la atmósfera se espesaba, cada tic-tac acelerando el pulso de la casa. Abrí la puerta del reloj, en un impulso, introduje la fotografía y el lazo de seda azul en el interior, junto al péndulo. El cuaderno se abrió solo, mostrándome la página donde la advertencia temblaba entre líneas: Edith sigue aquí. No dejes que marque la hora. En ese momento, el reloj comenzó a girar hacia atrás, las manecillas moviéndose a gran velocidad, desandando el tiempo de la casa. La melodía del carrillón se volvió cada vez más aguda y desesperada, y sentí el aire estremecerse a mi alrededor. Las sombras del desván parecieron cobrar vida y, entre ellas, apareció la figura de Edith. Su rostro era sereno, aunque en sus ojos se leía una tristeza infinita. No me habló, pero supe que esperaba algo de mí, una decisión, un gesto que pusiera fin a su encierro. Sin saber exactamente por qué, agarré el reloj de bolsillo y, con todas mis fuerzas, lo arrojé contra la pared. El reloj estalló en 1000 pedazos, y el eco de la rotura se extendió como un trueno por toda la casa. En ese mismo instante, el gran reloj de pie se detuvo, su péndulo inmóvil por primera vez desde que yo estaba allí. El silencio se apoderó de la mansión. Edith se desvaneció poco a poco, y el aire frío fue reemplazado por una tibieza inesperada. Bajé lentamente, con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Al llegar al vestíbulo, encontré a la señora Beaterby, que me miró con una mezcla de alivio y resignación. No intercambiamos palabras, simplemente asintió y desapareció entre las habitaciones, como si el deber familiar hubiera sido cumplido. Esa tarde, empaqué mis cosas y dejé la casa de los relojes. El sonido de los carrillones no volvió a perseguirme, y el tiempo recuperó su ritmo habitual, aunque a veces, al mirar la hora, creo ver las manecillas titilar un instante, como si recordaran los días que pasé allí. Nunca regresé a Yorkshire, pero sé que la casa permanece, silenciosa y expectante, rodeada por la niebla y custodiada por el misterio del tiempo. El reloj de bolsillo, aunque hecho añicos, siguió apareciendo en mis sueños durante semanas, recordándome que hay casas donde el tiempo no es solo una sucesión de horas, sino un ciclo de recuerdos y almas que no encuentran reposo.